Muy buenas noches, preciosa iglesia, gozoso y feliz de poder continuar predicando la palabra del Señor en este escenario a través de la virtualidad, llegando a cada uno de sus hogares con un mensaje que sigue edificando, exhortando y consolando nuestros corazones. Ese es el propósito triple de la palabra de Dios: exhortar, consolar y edificar nuestros corazones. Vamos a prepararnos en esta oportunidad para recibir una enseñanza que está enfocada en una de las señales muy claras que fueron dadas en tono profético a través del Consejo Apostólico de lo que la iglesia de los últimos tiempos tendría que enfrentar. Burladores. Muchos burladores se iban a levantar o se van a levantar antes de que Cristo regrese por su iglesia, como señal de que estamos a las puertas de su venida. Así que vamos a prepararnos, porque sé que Dios nos va a entregar unos direccionamientos muy importantes para que podamos hacerle frente a estos burladores de una manera sabia y de una manera estratégica. Así que vamos a orar. Por favor, allí donde tú estás, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo de Dios que hable profundamente a tu corazón. Te damos gracias, mi amado Señor, porque nos regalas esta bella oportunidad para enfocarnos en el consejo de tu bendita palabra. Deseamos de todo corazón escudriñar las verdades, las gemas espirituales que encontramos en ella, para seguir enriqueciendo nuestra vida espiritual, para seguir recibiendo iluminación, pero también sabiduría de cómo darle manejo a cada situación que previamente la palabra del Señor nos insta y nos muestra para saberla manejar. Háblanos, por favor, en esta noche. Me dispongo como un instrumento para que tu palabra, a través de las palabras que voy a estar compartiendo, fluya tu sabiduría, fluya tu entendimiento y fluya tu consejo para cada familia y para cada persona que está conectada. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los últimos burladores. Y digo últimos burladores porque nos vamos a enfocar en esa clase de personas que se van a levantar en los últimos días, antes de que Jesucristo venga por su iglesia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 1 al 4, claramente nos dice al respecto lo siguiente: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de Jesús o de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Mi amada iglesia, no se nos debe hacer extraño que en estos tiempos finales muchas personas se levanten con voz prepotente para poner en tela de juicio las verdades y las promesas de la palabra de Dios. Y sobre todo, mucha gente en este tiempo final se va a levantar como burladora de la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esa es la promesa más maravillosa que nosotros los creyentes podemos atesorar y podemos disfrutar. De hecho, esa promesa es la que nos llena de aliento, de ánimo, de perseverancia en medio de dificultades. Saber que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos creen que Jesucristo está a las puertas para venir a llevar a su pueblo, a trasladar a su iglesia lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia? Esta segunda carta que escribe el apóstol Pedro tiene un propósito muy interesante, y es nada más ni nada menos que ayudarle a recordar a la iglesia del Señor cosas importantes que nosotros los creyentes no debemos olvidar. Como por ejemplo, que estamos siendo rodeados, que estamos siendo merodeados de personas burladoras que van a pretender de una o de otra forma minar nuestra fe
y también minar nuestra esperanza en el Señor. ¿Cómo podríamos entonces, como iglesia en este tiempo, responderle a esa clase de burladores que quieren por debajear, que quieren menospreciar lo más valioso y lo más maravilloso que nosotros como iglesia poseemos del Señor, la promesa de su venida? Quiero entregarte 3 cosas importantes que nos van a ayudar a detectar qué hacen los burladores. ¿Qué es lo que hacen los burladores y nosotros cómo debemos responderles a ellos desde la sabiduría del Señor? Por ejemplo, en primera instancia, ellos se burlan de la verdad anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Quiero que sepas que la burla, o cuando alguien se burla, por ejemplo, del retorno de Jesucristo por su iglesia, cuando alguien toma en poco esta promesa, no se está burlando simplemente de una información que posee la iglesia, se está burlando de lo mismo que Dios anunció en tiempos antiguos a través de sus siervos los profetas, y por eso es algo supremamente delicado. El mismo apóstol Pedro tuvo el privilegio de presenciar la transfiguración de Cristo. ¿Recuerda ese evento maravilloso que experimentó Pedro, Jacobo y Juan? Jesucristo es transfigurado allí en el monte y la palabra del Señor registra que junto con él, en su transfiguración, aparecieron Moisés y Elías. Ahora, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Moisés y Elías aparecen como representantes de la ley y de los profetas. Y el hecho de que hayan aparecido ellos dos junto con Jesucristo allí en la transfiguración, era para dar testimonio ante los apóstoles de que Jesucristo era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 21, en palabras del mismo apóstol, nos narra lo que él vivió estando allí en esta experiencia. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. O sea, por la experiencia que Pedro, junto con sus compañeros, tuvieron allí en el monte de la transfiguración, les sirvió para afirmarse más, obviamente, en lo que los profetas habían declarado que ocurriría a través del Mesías. Luego continúa diciendo, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Por eso es que nosotros, la iglesia, en este tiempo, le damos valor no solamente a los escritos del Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento contiene el anuncio de lo que se iba a dar, de lo que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. No solamente de su primera venida, sino también de su segunda venida. Eso lo vamos a ver más adelante. También dice el versículo 20, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Por eso cuando alguien se burla de lo que fue anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas del Señor, se está burlando de algo supremamente delicado, porque está colocando en tela de juicio y está por debajeando nada más ni nada menos que la misma palabra de Dios. Y esto sí que es delicado. También encontramos, por ejemplo, que David, de manera profética, en el Salmo 2, habló sobre la venida del Señor con gran poder
con gran autoridad sobre las naciones de la tierra. Por ejemplo, leemos en los versículos 10 al 12 lo siguiente: ahora bien, ustedes, reyes, es decir, los que gobiernan las naciones, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Hay que decidir, o vamos a estar de parte de Dios o en contra de Él. Los que estamos de parte de Dios, nos refugiamos en Él y nos alegramos en su promesa, en su palabra, porque ella es vida y es verdad para nosotros. Pero los que se burlan de Dios, entonces van a tener que confrontarse con la ira de Dios, la ira que se enciende en un instante. También encontramos que el profeta Isaías, él anunció que Cristo establecería su reino, y también el profeta Zacarías lo pudo ver y lo pudo anunciar. Nos damos cuenta y podríamos citar a muchos profetas más que hablaron sobre el advenimiento de Cristo para salvación, pero también el advenimiento de Cristo para juicio en la humanidad. Por eso la manifestación propiamente dicha de los últimos burladores, lo único que hace es entregarnos confirmación a nosotros, la iglesia, de que definitivamente el cumplimiento profético sobre la venida de Cristo está a las puertas. Entre más usted se dé cuenta y escuche que están apareciendo burladores de la fe, burladores de la promesa del advenimiento de Cristo, gente que aún dentro de la misma iglesia del Señor empieza a restarle valor a esta doctrina tan substancial en la fe cristiana como lo es la venida de Cristo, eso indica entonces que definitivamente Cristo, hoy más que nunca, está pronto a venir. Un segundo asunto que detectamos en estos burladores es que ellos se burlan de la santidad al vivir en sus propios deseos. La filosofía de vida de un burlador es darle rienda suelta a sus propios apetitos, a sus propios anhelos, deseos, concupiscencias. Y esto lo lleva entonces a restarle total valor a la importancia bíblica de vivir una vida en santidad. Por eso dice la palabra que esta clase de gente anda conforme a la concupiscencia de su corazón. Piensan que no tendrán que comparecer un día delante de un Dios 3 veces santo. Ellos ignoran esa verdad y aunque la sepan, no le dan el valor que ella merece. Romanos capítulo 2, versículo 5 y versículo 8 da también llamémoslo así, como una advertencia muy directa a estos burladores. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Aquellos que se burlan de la verdad, aquellos que se burlan de lo que Dios ha dicho en su bendita palabra, lo único que están haciendo es acumular un castigo terrible para ellos mismos. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Eso es lo que está describiendo la palabra de Dios con respecto a los burladores de los últimos tiempos. Si ellos no se arrepienten, mire que la Escritura les invita a que se arrepientan, o sea, aún tienen la posibilidad de cambiar de actitud, pero si no lo hacen, entre más pasen los días y entre más perseveren en su burla, estarán acumulando mayor castigo para el día de la ira. Encontramos ejemplos en las Sagradas Escrituras de personas y de ciudades que recibieron el castigo justo de Dios por haberse burlado de la verdad del Señor. Por ejemplo, en el pasado, en el tiempo del diluvio, perecieron todos los burladores que rechazaron el mensaje y la invitación del pregonero de justicia conocido como Noé. También los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ¿recuerdan la historia allí? Ellos experimentaron el fuego divino por causa de su maldad, por causa de su burla, por causa de su menosprecio a la verdad de Dios. El mismo rey babilonio llamado Belsasar
¿Recuerdan la historia también allí en Daniel? Él fue pesado por Dios y la Escritura dice que fue hallado falto. Y como fue hallado falto, la Escritura dice que el dedo de Dios escribió su propia sentencia. Para el verdadero creyente, para aquel que toma en serio la palabra de Dios y que desea cada día someterse a las promesas que Él ha entregado a su pueblo, va a ser del advenimiento de Cristo, va a ser del retorno de Cristo a la tierra, la promesa que lo va a motivar a vivir en pureza, a vivir en santidad, a vivir una vida apartada del pecado y consagrada al propósito del Señor. Entonces, vivir en esa inminencia del retorno de Cristo nos va a ayudar a vivir en una esperanza purificadora. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, escucha muy bien esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3 entonces dice que esa perspectiva, esa promesa de que un día vamos a ver a Cristo cara a cara y nos vamos a encontrar con Él y vamos a ser semejantes a Él, esa perspectiva dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mira, un beneficio maravilloso de poder aumentar una vida de santidad, una vida de pureza, es darle valor a la venida de Cristo por su iglesia. Aquel creyente que no le da preponderancia a esta doctrina tan importante, se va a relajar y fácilmente va a empezar a negociar sus principios con el mundo. Y entonces va a ser esa clase de siervo que dice la palabra del Señor, que cuando regrese su amo, lo va a encontrar totalmente perdido, lo va a encontrar totalmente desenfocado de la tarea y de la labor que se le delegó. Entonces la santidad nos va a impedir avergonzarnos cuando Cristo regrese por nosotros. Cuando vivimos en una vida de santidad, estaremos entonces viviendo una vida preparándonos todo el tiempo para que cuando Cristo decida volver por su pueblo, estemos listos y no seamos de pronto colocados a un lado, avergonzados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué nos va a impedir alejarnos avergonzados? Esperarlo, anhelar que Él regrese por nosotros. Y esa conciencia nos ayudará a vivir en santidad. Esperar a Jesucristo nos va a mantener enfocados en una vida de santidad. Lucas capítulo 12, versículo 40, en palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor está diciendo: mira, esto no es solamente para los de afuera. Ustedes, sobre todo ustedes, mis seguidores, mis discípulos, deben estar preparados. Hay que vivir con una conciencia de que en cualquier momento Cristo viene por nosotros. Y esa conciencia despertará en nosotros el anhelo de vivir en santidad, de vivir en pureza. Y hay una tercera manera en la que ellos se burlan de las cosas de Dios y de sus promesas, y es que ellos se burlan de la veracidad de la promesa del retorno de Cristo. Literalmente, esta clase de persona ridiculiza la promesa más maravillosa que tenemos los creyentes. Y entonces, con menosprecio, se atreven a preguntar: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, a ver, ¿hace cuánto se está diciendo que Cristo viene por su iglesia? Han pasado 2000 años y todavía Cristo no ha venido por su iglesia. Esa es una falacia, esa es una mentira. Cristo no va a regresar. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, dice que esta clase de burladores dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y entonces argumentan que desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero lo que es muy cierto, y podemos corroborar con las Escrituras,
es que el mismo Señor Jesucristo nos dejó no solamente una promesa de que Él volvería por nosotros, sino que también nos clarificó señales de su venida, de su pronto regreso. La iglesia, hoy más que nunca, debemos estar muy pero muy atentos a esas señales, pues de hecho se están cumpliendo. Por favor, revise el registro bíblico en Mateo 24 en estos días, estudie con conciencia y se va a dar cuenta lo asombroso del cumplimiento de estas señales en estos tiempos, lo que indica entonces que Cristo está muy pero muy pronto por regresar por su iglesia. Además, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió sobre la importancia de estar preparados para su retorno. Mateo capítulo 25, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Hay algo que a mí me inquieta y que se está dando en estos tiempos en cuanto a la iglesia de Cristo. Y es que hay algunos sectores de la iglesia que están buscando la manera de restarle valor a este evento inminente. Y hablan de una manera como si todavía faltasen miles de años para que Cristo regrese por su iglesia. Es más, algunos se han atrevido a decir que el Señor no puede venir todavía por su iglesia porque la iglesia tiene que todavía ser procesada y todavía necesita ser santificada y todavía necesita ser glorificada. Y por eso Cristo no puede regresar por su iglesia así. Y esa clase de predicación está alimentando y está alentando en el cuerpo de Cristo una mentalidad de perder de vista esa conciencia de inminencia, que es la que debe caracterizar esta doctrina. La doctrina del retorno de Cristo por su iglesia nunca debe ser desligada de la inminencia. Porque si hablamos de Cristo como si Él ha prometido que viene por su iglesia, pero eso todavía se demora. No tiene sentido esta promesa. Porque al fin y al cabo, los primeros cristianos fueron tan impactados por el espíritu de esta promesa, entendieron la inminencia de esta promesa, que su saludo más conocido en la época era Maranata. Estaban todo el tiempo diciendo: preparémonos, Cristo viene pronto, pronto viene el Señor por nosotros. Y ese sentido de inminencia fue el que llenó a la iglesia del valor necesario para, si era necesario morir, morían por causa del evangelio. Pero cuando perdemos ese sentido de inminencia en cuanto al retorno de Cristo, empezamos a colocar esa doctrina y archivarla por allá bien lejos, para darle valor de pronto a muchas otras cosas que vienen permeadas de humanismo y de temporalidad. Recordemos que el evangelio ante todo es poder de Dios para salvación. La humanidad necesita ser salva. Hay un cuerpo que ya ha sido salvo y es la iglesia. Y la iglesia no debe dejar de perder ese sentido de inminencia con respecto al retorno de Cristo, para que siga convenciendo al mundo de su necesidad de buscar la salvación. Por eso dice: ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Mateo 25, 13. Ahora, también encontramos unas palabras muy tiernas y unas palabras sumamente hermosas que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allí en el aposento alto. Usted las puede encontrar en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Mire lo hermoso que le dijo Jesús a su iglesia. Esta palabra fue exclusivamente para sus discípulos, es decir, para su iglesia, no era para el mundo, para su iglesia. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Mire qué hermoso, está hablando del retorno. Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y bueno, también encontramos unos detalles asombrosos que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo cuando él escribió a la iglesia de Tesalónica.
Y allí, inspirado por el Espíritu Santo, escribió unos detalles que cada vez que los podemos leer no dejan de ser impactantes acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, quiero dejarle de tarea, léalo por favor. Es impactante cada vez que usted puede leer los detalles que allí el apóstol nos muestra acerca del arrebatamiento, del arpaxo de la iglesia. Quiero concluir diciéndoles, mis hermanos, que nos ha correspondido a nosotros, a la iglesia de este tiempo, nos ha correspondido evidenciar esta señal de los últimos burladores. Esta señal está confirmando hoy más que nunca que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto por su iglesia? Escríbame un amén ahí por el chat, por favor. Cristo viene pronto por su iglesia. Por eso el aumento de los burladores de la verdad del evangelio no nos debe sorprender a nosotros la iglesia, porque ya fue anunciado en tono profético en las cartas apostólicas, para que recordemos que nuestra redención hoy más que nunca está cerca. Nuestra redención está cerca. Entre más usted pueda escuchar por las redes sociales, por los medios de comunicación, predicadores, conferencistas, que de una u otra manera usan la Biblia para ridiculizar las verdades del evangelio, alégrese. Ahora, no estoy diciendo en el sentido de que usted debe sentirse contento y feliz porque están ridiculizando el evangelio. No, alégrese en el sentido de que es una señal que está evidenciando que definitivamente Cristo viene pronto por su iglesia. Y si esto es así, entonces significa que como iglesia tenemos que arreciar nuestra labor de la predicación del evangelio soluble, del evangelio auténtico, del evangelio bibliocéntrico, cristocéntrico para la humanidad. En lugar de desanimarnos, en lugar de pronto de restar fuerzas y energía a la comisión que Dios nos ha entregado, o de pronto en lugar de dejarnos confundir por los burladores, el llamado que Dios nos hace a través de esta enseñanza en esta noche es a que más bien estemos alerta y nos aferremos hoy más que nunca a nuestra fe, a la promesa maravillosa de su advenimiento. Hoy más que nunca, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe suspirar, debe lo que dice el Espíritu a la iglesia: ven, Señor Jesús. La iglesia debe unirse con el Espíritu Santo y decir: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la voz que debe levantar la iglesia de este tiempo, pese a los burladores, pese a aquellos detractores de la fe, pese a aquellos que no quieren darle valor a esta verdad y a esta doctrina fundamental del evangelio. Así que aferrémonos a la promesa maravillosa de su advenimiento. El aumento de la apostasía lo único que hace es corroborar el aumento de la posibilidad de que más temprano que tarde la iglesia va a ser trasladada de esta tierra para que se dé lugar a todos los terribles juicios que ya están escritos en la palabra de Dios y que fueron profetizados por sus siervos los profetas. Entonces, en ese momento, aquellos burladores son los que van a tener que hacerle frente a la ira y al dedo de Dios que estará señalando su juicio justo. No olvidemos las palabras que nos dice el apóstol Pablo allí en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos que se la pasan burlando, que se burlan del evangelio, que se burlan de las verdades del Señor, que se burlan del retorno de Cristo, un día van a tener que también cosechar un juicio por causa de su burla. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por la palabra que nos has entregado. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, hoy volvemos a recordar, como fue el propósito de las cartas que el apóstol Pedro escribió a la iglesia, el propósito de recordarle a la iglesia que debemos hoy más que nunca valorar la promesa de su advenimiento. Hoy más que nunca tenemos que prepararnos en santidad, en pureza,
porque a la hora que no pensemos, a la hora que no imaginemos, a la hora que menos estemos pensando, ocurrirá el retorno de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, mi Señor, que esta palabra que hoy nos entregas, que esta palabra que hoy nos has hablado, avive en nuestro corazón esta verdad maravillosa. Si ha venido de pronto perdiéndose ese fuego en cuanto a este evangelio y en cuanto a esta verdad de tu retorno, que a través de lo que hoy nos has hablado, decidamos hacerle frente a las burlas de estas personas que tratan de ridiculizar, que tratan de minimizar, que tratan también de hacer ignorar la verdad prometida a través de tu palabra. Cristo viene pronto por su iglesia y por tanto debemos estar preparados. Perdónanos, Señor, si estamos distraídos. Perdónanos, Señor, si le estamos dando lugar a los distractores y nos estamos enfocando más en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra temporalidad y nos hemos olvidado de la tarea tan importante que tenemos como iglesia, de prepararnos y mantenernos preparados y ayudar a preparar a otros también, para que cuando Cristo regrese, multitudes formen parte de ese arrebatamiento. Maravilloso, Señor, que tu palabra hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones y que nos ayudes a darle valor a esta hermosa promesa, la promesa del retorno de Cristo por nosotros. Señor, tú has prometido que un día nos llevarás para que donde tú vas a estar, nosotros estaremos contigo. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué ternura con la que nos hablaste, Señor, y nos sigues hablando! Que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Por el contrario, que disfrutemos de tu paz, porque nos dejas una promesa. La promesa de que te has ido a preparar lugar y cuando ya todo esté listo, regresarás a través de la orden del Padre para venir y llevarnos y luego reunirnos contigo para estar por siempre con nuestro amado Salvador. Te bendecimos y te agradecemos por esta palabra, la atesoramos en nuestro corazón y pedimos, Señor, que nos permitas seguir creciendo en este anhelo. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor siga añadiendo inspiración y fortaleza a nuestra fe a través de su bendita palabra. Bien, iglesia, recordemos entonces, el día de mañana tenemos nuestra transmisión del altar familiar a las 8 de la noche. No te lo pierdas, invita a todos tus parientes, pero también comparte el link con todos tus amigos para que más personas puedan recibir otra enseñanza maravillosa, muy práctica, que nos ayudará a seguir creciendo en esa unidad de propósito familiar. Recuerda que todos los viernes a partir de las 6 de la mañana podemos disfrutar de un nuevo Temas Biblia, delicioso, para también aprender más de la palabra de Dios y poder compartir con amigos, compartir con familiares la riqueza teológica de la bendita enseñanza del Evangelio. Y recuerden, mis hermanos, que ya estamos felices y contentos porque estamos congregándonos, ya llevamos algunas semanas disfrutando de la presencialidad. Si todavía no nos has acompañado, recuerda que semanalmente usted debe apartar con antelación su cupo en el servicio de las 8 o en el servicio de las 10:30 para que por favor se comunique con nuestra secretaria al número de WhatsApp y por favor aparte su cupo para que podamos disfrutar juntos también el servicio dominical donde el Señor se glorifica a través de ese tiempo de alabanza y de adoración, a través de ese momento en el que podemos también presentarle nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor y también para recibir su bendito consejo maravilloso a través de la palabra. Así que mis hermanos, les esperamos y Dios mediante nos encontraremos muy próximamente en la presencia de Dios a través de su palabra. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos.